Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Sin duda, el estudio de esta lección ha traído grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque en medio de todo el conflicto nos damos cuenta que Jesús obtuvo la victoria. Y esa victoria hace posible nuestra salvación, la promesa de vida eterna y de la compañía de Jesús de todos los días hasta el día de su venida. Así que en los siguientes minutos juntos vamos a repasar esta lección. No te vayas, estás en Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en Escuela Sabática Universitaria. Damos gracias porque han estado visitando nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Te animo a que lo sigas haciendo. Ahí encontrarás, como siempre, instrumentos que te ayudarán, herramientas que te ayudarán para comprender mejor la palabra de Dios e interactuar con nosotros, que sin duda es una bendición tanto para ustedes como para nosotros. Antes de iniciar nuestro repaso, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en el estudio. De mi lado derecho se encuentra Daniel Huerta Sánchez. Soy estudiante de la Facultad de Teología y vengo del estado de Tlaxcala. Muchas gracias, Daniel. De mi lado izquierdo. Hola, mi nombre es Vianey Peregrino. Estoy estudiando la carrera de Educación Preescolar y vengo del estado de Tabasco. Muchas gracias, Vianey. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Galvez y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios y soy del estado de Chiapas. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. ¿Qué les parece si antes de iniciar nos dirigen en oración? ¿A quién les gustaría orar en esta ocasión? Tú, Vianey, adelante. Sí. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos por todas tus bendiciones. Te pido que te quedes con nosotros y que bendigas a todas las personas que nos están viendo. Amén. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, hemos estado estudiando acerca de la gran controversia, del conflicto entre el bien y el mal, en donde el ser humano está involucrado. Hemos estudiado diferentes aspectos en la Biblia, del pasado, de la iglesia primitiva, y en este momento vamos a hablar acerca de Pablo y los diferentes asuntos que tuvo que atender él con la iglesia. Recordamos que el enemigo de Dios persigue a la iglesia, trata de destruirla, trata de poner división, porque eso entorpece el crecimiento de la iglesia y la predicación del evangelio. Pero Dios en su amor pues siempre nos da las maneras, las herramientas, nos da su palabra, la cual nos ayuda a enfrentar las acechanzas del enemigo. Así que, bueno, vamos a hablar de cómo la iglesia enfrenta dificultades, cómo la iglesia enfrenta acechanzas. Uno de los pasajes que hemos estado estudiando es Efesios capítulo 6. Quiero invitarles a ir en este momento, a este libro de la Biblia, Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, donde se nos hace una recomendación. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos hace una recomendación, colocarnos la armadura, porque enfrentamos a un enemigo que a veces no se ve. ¿Qué podemos hacer? Así es. Bueno, lo que podríamos hacer en primera instancia es tratar de asegurarnos que toda la armadura la tenemos bien colocada. Pablo hace mucha referencia en cuanto a tomar la espada, en cuanto a tomar el escudo, en cuanto a ceñirnos con la coraza. También hace mucha referencia en calzarnos aquel calzado del Evangelio de la Paz. Y lo hace porque sabe que el enemigo con el que nosotros tenemos que luchar es un enemigo demasiado astuto, que sabe, que conoce cuáles son las debilidades del ser humano. Pero me llama la atención cómo es que en los tiempos antiguos Pablo toma el ejemplo de un soldado. En los tiempos antiguos, un soldado romano tenía que prepararse físicamente antes de poder portar una armadura, porque la armadura ciertamente tenía un poco de peso, ¿verdad? Lo que es la coraza.
Y en ocasiones procuramos, en las batallas que nosotros llegamos a librar como cristianos, procuramos quizás solo tomar algunas partes de la armadura. Nos gusta la espada, pues yo voy a tomar solo la espada. Pero para tomar la espada tenemos que desarrollar algunas habilidades. Sí, porque a veces puede pasar que tomamos las cosas que nos son más cómodas, ¿no? Las que más nos gustan o más nos atraen, y a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de las otras. Pastor, pero también si mencionamos, si agarramos lo que más nos gusta, esto indica que no estamos lo que necesitamos. Es decir, vamos a cambiar un poco el panorama en cuestión del deporte, fútbol americano. Si yo no me pongo el casco y voy a correr, ¿qué va a pasar? Voy a salir lesionado, entonces es necesario armarse con todo el equipo completo. Asimismo, como menciona, el soldado que va a la guerra no va a irse con las manos vacías, tiene que estar muy bien preparado y sobre todo llevar la armadura precisa para poder así pelear y a la vez poder traer la victoria. Bueno, esa armadura nos la ofrece el Señor. Claro. Porque Él obtuvo ya una victoria. Amén. Vamos a regresar en un momento, vamos a hablar más de la armadura de Dios, pero quisiera que pensáramos en este momento acerca de la victoria que Jesús obtuvo. En el principio, Adán, nuestros primeros padres fallaron, Adán y Eva, y el Señor tuvo que venir para obtener la victoria que Adán no pudo. ¿Por qué Adán no pudo obtener esa victoria? Bien ahí. Bueno, César. yo creo que Dios tenía un plan y pues como seres humanos, pues cuando nos dio el libre albedrío Dios, pues nosotros tomamos las decisiones y a veces son incorrectas. Pero pues creo que la decisión que tomó Adán no fue la correcta, pero pues eso hizo que Dios tuviera un plan mejor para nosotros. Y pues que hasta llegar a pensar que hiciera un nuevo reino mejor para nosotros. Así también por medio de Adán, por un hombre fue que entró el pecado a este mundo, por un hombre también fue que se obtuvo la victoria. Y ese fue Jesús, y es Jesús quien nos ha dado la victoria y promete dárnosla todos los días. Bueno, han tocado puntos muy interesantes, ¿no? El hecho de que Dios prepara algo siempre mejor para el ser humano, aunque nosotros nos equivoquemos, al nosotros buscarle y el efectuar la reconciliación, siempre nos otorga bendiciones mayores. No quiere decir que eso debe ser una excusa para nosotros equivocarnos, ¿no? Porque vivir una vida de obediencia también trae bendiciones muy grandes. A lo que me refiero es que podemos ver la misericordia de Dios de una manera más plena, porque lo estamos experimentando, ¿verdad? Y lo otro es lo que el Señor hizo. Dices, por un hombre todos pecaron, y a veces nosotros culpamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Adán? ¿Por qué Adán? ¿Sí les ha tocado escuchar algunas excusas, verdad? Sí, de hecho hay muchas teorías que dicen, bueno, ¿por qué si Dios sabía que Adán iba a fallar, por qué puso eso? ¿O por qué existía ese árbol? ¿O por qué es que estaba allí Satanás en ese momento, verdad? ¿Por qué Adán no pudo superar esa prueba? Y en ocasiones nos pasa lo mismo que Adán. Muchas ocasiones no podemos ver más allá del momento en el que estamos viviendo. Adán no se imaginaba una vida sin el ser querido, sin el ser que él amaba. Y entonces él eligió tener esa oportunidad de ir con ¿Qué le podemos decir a la gente, tomando en cuenta que a Adán se le dio el privilegio de elegir? ¿Cómo es el privilegio de elegir, la libertad que Dios da es algo extraordinario? O sea, Dios no pide que le sirvamos o que le adoremos a la fuerza, nos da la libertad. ¿Qué podemos hablar acerca de la libertad que esa Dios libertad da? la tenemos todo. El asunto es de qué decidimos y cómo lo decidimos. Sí hubo pecado, pero eso no justifica que nosotros sigamos ese mismo camino. Por eso mismo es como la persona es nuestro ejemplo, ¿ok? A no seguir, aclaro nada más. Es decir, él hizo esto, no, yo voy a evitar esto. Es algo visible, ¿no? Que hemos sabido y sabemos y podemos cambiar las cosas. Es ejercer la libertad con sabiduría. Exactamente. Porque quien lee las Sagradas Escrituras
se nos muestra las bendiciones de obrar correctamente y también las maldiciones y las consecuencias de desobedecer. Así que al leer este libro, el mejor manual de vida que pueda existir, pues pidiéndole a Dios sabiduría, podemos nosotros tomar elecciones correctas que van a redundar en grandes bendiciones. Quiero mencionar el texto que hiciste referencia hace un momento. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Es decir, sí, está bien, podemos decir por qué Adán lo hizo, ¿verdad? Porque tenemos libertad de decirlo, pero no olvidemos la otra parte. Sí, sabiduría. Dios me envió a Jesús para que Él hiciera lo que Adán no pudo, para que por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo podamos entonces recibir las bendiciones eternas que Él ofrece. No sé si esto para ustedes es algo maravilloso. Para mí lo es. Es maravilloso porque podemos entender entonces cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es la misericordia, y Pablo lo demuestra en todo lo que es Romanos y Efesios, que a pesar de que nosotros nos equivocamos y no podemos, Él siempre está con los brazos abiertos, esperando el momento exacto en el que cuando nosotros ya no tengamos más fuerzas para luchar, en ese momento Él llega y nos dice: aquí estoy para ayudarte. Ustedes como jóvenes, yo me siento joven, ¿verdad? Pero ustedes están físicamente jóvenes. ¿Cómo disfrutan la victoria de Jesús? Porque la victoria de Jesús tiene muchas implicaciones. ¿Qué toman de la victoria de Jesús? Pues mire, si sabemos que la victoria ya es segura, simplemente necesitamos agarrarla, reclamarlo, decir: Señor es nuestro. Y así lo hacemos todos los días. En mi experiencia puedo decir que si estoy aquí en este lugar, estoy vivo, la victoria ya está ganada. Dios nos ha dado esa posibilidad de elegir y tenemos esa opción. Lo agarramos, no lo agarramos, pero está en nosotros ser feliz con eso y saber que Dios, y por medio de su palabra, de que siempre nos va a bendecir y su victoria es segura, siempre. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regresar vamos a hablar un poco más de la victoria de Jesús, pero te dejo esa pregunta a ti que estás en casa, tal vez en tu oficina o nos estás viendo en algún lugar. ¿Cómo disfrutas tú la victoria de Jesús? ¿Y qué significa la victoria de Jesús para ti? Regresamos, no te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Gracias por permanecer en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, preguntamos: ¿qué significa para ti la victoria de Cristo? Sí, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a comentarla aquí con César, aquí con Vianey y con Daniel. Sí. Bueno, yo creo que es una nueva oportunidad que Dios nos da para que podamos seguir en este mundo mientras Él regrese y pues estar con Él. Ok, la promesa de estar, Él nos dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, César. Así también hoy vemos en nuestra actualidad los problemas sociales, problemas de guerras, muerte, todo lo que la Biblia nos dice, lo que está sucediendo, ¿no? Pero ¿a dónde nos lleva eso? A la venida de Jesús. Esa debería ser nuestra victoria más grande. Es la culminación de todos los males de este mundo y tener asegurada nuestra estadía allá en los cielos con Cristo Jesús. La muerte de Jesús nos da pues la seguridad de la vida eterna, claro, y la nueva tierra, como bien mencionas. Y lo que mencionamos hace un momento durante el corte, que pues la venida de Jesús es la solución a todos los males de este mundo. Así es. Pero hay algo más. Sí, creo que
esperanza que nos da la victoria en Cristo sobre la muerte es magnífica. ¿Por qué? Porque ¿a cuántos de nosotros nos gusta ver a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, profesores, tendidos en una cama a causa de una gran enfermedad, condenados a morir? Recuerdo hace muy poco tiempo que nosotros visitábamos a mi padre en el hospital, y cuando nos llamaron por teléfono porque él quería despedirse de sus hijos, al tenernos reunidos junto a su cama, él, tranquilo como siempre, nos dijo: hijos, así como los veo reunidos aquí junto a mí, así quiero verlos cuando Cristo venga por segunda vez, para que todos juntos como familia vayamos hacia allá. Es una esperanza enorme. Aunque está ahí el dolor, tú sabes que la esperanza de la victoria que Cristo te da por medio de su muerte en la cruz del Calvario es algo que te ayuda a seguir a pesar de todo. Sí, la muerte del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, garantiza la victoria sobre la muerte, la vida eterna. Cuán poderosa es la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario, que nos da la garantía de la resurrección. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Yo creo que también es la salvación, una salvación que nos da para estar otra vez con Él. Garantizada. Así es. La resurrección es la victoria que el Señor obtuvo en la cruz del Calvario. Y imagínense cuando el Señor venga en poder y gloria con todos sus ángeles, y allí, como lo mencioné hace un momento, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego quienes estemos vivos nos reuniremos con Él en el aire, así estaremos con el Señor por siempre. La noticia más grande que podemos recibir, y el regalo que tenemos, podemos publicar también. por supuesto, ya lo tenemos. Y como dice Juan en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, ya no habrá más muerte, no más llanto, no más dolor, no más sufrimiento. Eso es extraordinario. A mí me emociona saber que me volveré a encontrar con un hermano que ya falleció, con familiares que ya descansan en el Señor, cuando el Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, llame a sus hijos. Yo creo que va a ser la fiesta más extraordinaria que el universo va a ver. Y eso se nos garantiza por la victoria que obtuvo Cristo Jesús sobre el enemigo en la cruz del Calvario. Podríamos hablar bastante de esta parte tema, porque es emocionante, como tú lo dijiste hace un momento. ¿A quién le da gusto ver a alguien enfermo, postrado en el hospital? Niños, ancianos, con enfermedades incurables. La única solución es la venida de nuestro Señor Jesucristo, como bien lo mencionaste, César, hace un momento. Bueno, pero el enemigo también pone no solo trabas personales, pone cizaña, en ocasiones obstáculos en la iglesia. ¿Qué podemos hablar de esa parte? Sí, César. Muchas veces los obstáculos podemos ser nosotros. Okay. ¿Por qué? Porque si la Biblia menciona, y Pablo hace una comparación también, de que nuestra iglesia es un cuerpo. Sí, es está constituido, nuestro cuerpo tiene brazos, cabeza, hombros, está compuesto por un sinfín de cosas. Así también la iglesia está constituida por diferentes partes. Cada persona tiene una función, así nuestro cuerpo tiene una función, pero muchas veces nosotros limitamos en nuestra iglesia de diferentes formas, ¿no? Podemos limitar a esas personas, y eso lleva a que probablemente lo alejemos o no le demos su lugar. Y todos son importantes realmente, todos son importantes, hasta el más pequeño hasta el más grande. Sí, de hecho la Biblia en el capítulo 12 de 1 Corintios menciona que aquellos miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos los vestimos más dignamente. En otras palabras, debemos de cuidar a todos los miembros de la iglesia. Y tú lo has señalado muy bien, César, que a veces nosotros somos un obstáculo. Queremos tener nosotros el control, tomamos a veces una responsabilidad y queremos ejercerla por muchísimo tiempo, ¿no? Yo me pongo a pensar, imagínese usted que nuestro Señor Jesucristo hubiera querido hacer la obra solo, la podía hacer solo, definitivo, pero Él llamó a 12 discípulos y luego a ellos los utilizó para entrenar y capacitar a todos hasta el momento que
en el tiempo de la iglesia primitiva, todos habían escuchado el Evangelio, porque ese grupo de hombres, que de 12 quedaron 11, ya después Pablo también fue llamado, dice el Evangelio que trastornaron el mundo, es decir, todo el mundo supo del mensaje de salvación en ese mundo conocido de la iglesia primitiva. Adelante. Sí, bien. Bueno, yo igual creo que también a veces juzgamos a las personas que están dentro de la iglesia, y pues un ejemplo son los discípulos. Ellos eran personas que nadie podía creer que ellos podían ser los que estaban más cerca de Dios, porque tenían una vida atrás. Entonces creo que a veces las personas que estamos dentro de la iglesia juzgamos a las personas que pueden hacer más que ellos, por no ver los dones que tenemos nosotros mismos. Nos ponemos a juzgar a los demás. Sí, tú has mencionado, todos tenemos un don, todos, y lo debemos ejercer para edificación de la iglesia y para compartir el Evangelio. ¿Querías decir algo? Sí, algo que ella comentaba es que muchas veces no podemos ver nuestros dones por estar viendo a otros. Es algo impresionante lo que Satanás hace para destruir la unidad y el buen funcionamiento de la iglesia. Que tú mismo llegues a pensar que no eres útil dentro de la iglesia. Es algo impresionante que Satanás te llega a poner aquí en tu mente. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú quizás sí tienes un don, quizás no es el de cantar, quizás no es el de predicar, no es el de dar una conferencia, pero sí tienes el don de la hospitalidad, que qué hermoso don. Sí tienes el don de brindar una sonrisa franca, sincera a quien va llegando a la iglesia y lo haces sentir parte de la iglesia, y no se va esa persona de la iglesia, sino que se queda. Recuerdo muchas personas que han dicho que por la sonrisa de una chica que estaba a la entrada de la iglesia dando la bienvenida, ellos se quedaron o ellos entraron. Y a veces menospreciamos eso. O a veces la empatía y simpatía que debemos de tener con las personas al preocuparnos por ellas. Queremos, como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, muchas veces queremos ser solamente todos ojos. ¿Y qué pasaría si el cuerpo solamente fuera ojos, verdad? Debemos de no despreciarnos, sino que apreciarnos como somos. Sí, deberíamos cuidarnos entre nosotros mismos. ¿De qué manera? Hago esta comparación. Supongamos que yo tengo un martillo y estoy golpeando un madero y de pronto me doy en el dedo. ¿Qué va a pasar? No, pues arréglate el dedo tú mismo. No, mi otra mano va a llegar, lo va a cubrir. ¿Qué va a hacer? Lo va a traer hacia mí. Lo va a proteger. Lo va a proteger. Eso debería pasar con nosotros dentro de la iglesia. Si un hermano está mal, ayúdalo. Ocupa tu ayuda. Ve, acércate a ese hermano. Todos nos necesitamos, de una u otra manera. Sí, tú has tocado un punto muy interesante. El versículo 26 de 1 Corintios 12 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Claro. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Alégrense, alegrémonos juntos. Todos juntos. Unidos. Todos si juntos. Vamos a llorar, a reír, todos en unidad. Sí, y luego dice: pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, somos un cuerpo, debe existir unidad, debemos protegernos, debemos ayudarnos. Y yo creo que si este pasaje nosotros lo ponemos en práctica, es el mejor antídoto, la mejor medicina en contra de las acechanzas que el enemigo pone cuando trata de dividir a la iglesia. Claro, definitivamente estoy de acuerdo. Sí, porque creo que se enfoca más en que las personas que estamos dentro de la iglesia pues tengamos más pecados, porque pues las personas que aún no conocen de Dios pues no saben qué es lo bueno y lo malo. Tal vez sí lo conocen, pero no de la manera correcta. Antes de ir a la siguiente parte, me gustaría preguntarles, ¿qué cosas buenas ustedes han visto en la iglesia que quisieran resaltar? Que una muestra de que somos un solo cuerpo. Bueno, tengo una experiencia muy no hace mucho tiempo. Cuando era más joven, normalmente llegaba a la iglesia a sentarme y criticaba mucho a la iglesia. Los programas son los mismos. ¿Por qué no hacen otro tipo de programas? Y llegó una persona, se me acercó y me dijo: ¿sabes qué, Dani? Este problema lo tienes porque no trabajas.
porque solo está sentado. Poco tiempo después llegó más trabajo, me mandaban a visitar otras iglesias, a hacer trabajo misionero, y me comentaba este hermano: bueno, Dani, ¿y ahora qué piensas? ¿Estás seguro de que la iglesia siempre tiene sus programas rutinarios? Le digo, no, francamente necesito más tiempo para cumplir los deberes que se han puesto. El que una persona esté vigilante de ti dentro de la iglesia te da una seguridad enorme de que tú perteneces al pueblo de Dios. El sentido de pertenencia, el poder estar ocupado, ¿alguna otra? En mi caso, una experiencia también es relacionado a la participación de todos. Muy bien, ¿saben qué? La siguiente semana no van a pasar los mismos que han pasado siempre. Simplemente hoy, este hermano que casi no participa, vamos a invitarlo. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos, y todos tienen su espacio y su tiempo realmente, ¿no? Y se le dio ese espacio a esas personas. Y más de uno dijo lo siguiente: es que yo no sé orar, no sé cantar, pero tenía una sonrisa genial. Eso en la puerta, usted se va a encargar de la entrada. El programa sigue y es en unidad todos. ¿Algo, Vianey, que quiera resaltar? Algo que me gusta mucho es las actividades que hacen, donde puedes relacionarte con las personas que no saben de Dios, y puedes no con hablarle de la Biblia, sino con el servicio que tú le das, o en otras ocasiones pues puedes demostrar que eres hija de Dios. La oportunidad de testificar. Bueno, vamos a hablar también un poco acerca de la armadura de Dios. Con esa parte vamos a concluir. La batalla es contra fuerzas del mal, que no vemos, pero que sí sentimos. ¿Cuál es la recomendación que Pablo nos hace? De acuerdo a Efesios capítulo 6. La primera recomendación que Pablo nos hace: vístete. Es la primera recomendación. Si tú quieres tener una parte buena en esta batalla, un desempeño bueno, lo primero que tienes que hacer, vestirte de toda la armadura. Es una recomendación muy buena. Vístete de toda. Sí, la Escritura dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Queridos amigos, hemos llegado al final de este repaso de la lección. Sin duda, lo hemos disfrutado. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre el enemigo nos garantiza la vida eterna. La resurrección será un evento extraordinario cuando el Señor venga en poder y gloria y estemos con Él por toda la eternidad. Mientras tanto, usa la armadura de Dios para que puedas estar firme ante las acechanzas del enemigo. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.